Iniciamos entonces con esta práctica. Vamos a abrir aquí un bloc de notas y vamos a ir viendo problema por problema. Ok, entonces el primer problema dice: considere el circuito de esta figura que tiene dos diodos de silicio, un condensador, una fuente de 5 voltios pico y una resistencia de carga. Las preguntas son las siguientes. Primero, ¿cuál es la función de este circuito? ¿Qué piensan que hace? ¿Verdad? Los circuitos con diodos podían hacer muchas cosas. Había rectificadores, había limitadores, había sujetadores, había reguladores. ¿Qué tipo de circuito es este? ¿Cómo se llama? Sí, ese es un sujetador o un cambiador de nivel. Entonces vamos a poner que los posibles circuitos que tenemos. Segundo, porque no funciona el lápiz. Aquí. El circuito es un sujetador o cambiador de nivel. Ok, ¿cómo funciona el circuito? Vemos que tiene una fuente de corriente alterna en la entrada y la mayoría de estos circuitos se analiza por semiciclos. Entonces hay que revisar qué es lo que hace el circuito cuando tiene el semiciclo positivo y qué es lo que hace el circuito cuando tiene el semiciclo negativo. Este circuito, según la teoría, tiene dos partes. La parte del semiciclo negativo enciende de 1 y carga el condensador a través de un cortocircuito que sería el D1, ¿verdad? Podemos usar un modelo ideal. No tiene resistencia, por lo que la carga es instantánea y el condensador carga hasta que tenemos un voltaje máximo del lado derecho. Estamos haciendo práctica. Entonces aquí quedaría positivo, aquí quedaría negativo cuando tenemos el semiciclo negativo, ¿verdad? Entonces vamos a escribir todo eso. Vamos a poner que en el semiciclo negativo el condensador carga hasta el voltaje pico. De la fuente, que son 5 voltios. Ya podemos dibujar este pedacito donde tenemos un voltaje positivo de este lado, un diodo, un condensador, y el condensador queda con 5 voltios en esa dirección. El otro diodo no enciende porque esta fuente no puede encender este diodo para atrás, ¿verdad? Entonces el otro diodo está abierto. La tensión de salida es 0 voltios. Y en el semiciclo positivo entonces, ¿qué es lo que pasa en el otro semiciclo? El condensador sigue teniendo ese voltaje, ¿verdad? Tenemos 5 voltios aquí donde se indica. Y en el voltaje positivo, este diodo queda abierto. El otro diodo queda en cortocircuito porque está en directa. Entonces, el voltaje de salida, que es el voltaje de esta resistencia, vamos a ponerle a este voltaje de salida. El voltaje de salida sería el voltaje de la fuente más el voltaje del condensador, ¿verdad? Y entonces, en el semiciclo negativo, positivo, perdón,
Podemos copiar incluso este diagrama. Decimos Vout es igual a V1 más Vc1, ¿verdad? Donde Vout es un voltaje senoidal, por decir así, V1 es el pedacito positivo de la senoidal, más un voltaje constante de 5 voltios. Entonces lo que estamos haciendo es que estamos moviendo la onda 5 voltios hacia arriba. Después va a volver a haber un ciclo negativo. Y entonces el circuito repite los ciclos. Una vez que el condensador está cargado, repite los ciclos y lo que hace es desplazar la onda de salida 5 voltios hacia arriba. Entonces, en los siguientes semiciclos, Vout es igual a V1 más 5 voltios. Y ese es el funcionamiento del circuito. Entonces es un circuito que desplaza la onda de entrada 5 voltios hacia arriba. Eso, ¿verdad? Sí, sí, verdad. Estos circuitos, casi todos los de aplicaciones, se estudian en semiciclos, entonces no importa el circuito que venga. ¿Verdad? Si es un rectificador, el rectificador también tiene partes, porque tiene una parte positiva y una negativa. Si es un circuito limitador, el limitador conduce a partir de cierto voltaje y tiene una parte positiva y una negativa. La idea es ver entonces cómo funciona, para explicar todos estos circuitos, cómo funciona el semiciclo positivo y cómo funciona el negativo. Entonces están estas dos, ¿verdad? Está listo. No sé si tienen alguna pregunta. Podemos seguir con la C. La C dice que si el condensador tiene cierto valor, voy a borrarle estas cositas. Si el condensador tiene cierto valor y la resistencia tiene otro valor, explica la forma de onda de la tensión en la resistencia si los dos diodos son ideales. La cuestión con los valores es que la onda de carga es instantánea, porque cuando la tensión de entrada pasa por D1 y pasa por el condensador, aquí no hay resistencia. Entonces el condensador carga, digamos, de manera instantánea. Pero cuando estamos en el otro semiciclo, este diodo está abierto y esta fuente pasa por aquí y la fuente va a querer cargar el condensador, pero lo va a querer cargar al revés, porque el condensador estaba cargado así, a 5 voltios, pero si yo le conecto una fuente, la fuente va a empezar a cargarlo de este lado y la va a tratar de cargar al revés. Entonces, el condensador y la resistencia es lo que queda en este diagrama, ¿verdad? Me da una constante de tiempo, tau, que es R1 por C1. Y dependiendo de cuánto tiempo pase, podría ser que el condensador se cargue hasta que se dé la vuelta, ¿verdad? No queríamos eso porque el voltaje de salida tiene que ser la suma de las dos cosas. Entonces, en teoría, yo debería mantener el condensador cargado la mayoría del tiempo posible para que el voltaje de salida sea esto más esto y que el condensador no se descargue. El voltaje del condensador tiene que permanecer constante, lo más constante que sea posible, porque si no se va a descargar. La señal de entrada tiene 60 Hz. Entonces 60 Hz tendríamos que buscar cuál es el periodo, cuál es, ¿verdad? Esta es la frecuencia, tenemos que sacar el periodo y tenemos que sacar el tau de este circuito para ver si tenemos 5 taus o no tenemos 5 taus de tiempo, a ver si el condensador se carga o no se carga. Vamos entonces a hacer aquí en la parte C que tau es igual a R1 por C1 y según lo que dice el enunciado, la resistencia 1 es un K y el condensador es un milifaradio. Entonces tenemos 1 kilo ohm por 1 milifaradio y esto da 1 K por 1 mili, se cancelan y esto me da 1
segundo. ¿Sí, verdad? Y significa que para que ese condensador se cargue completamente necesita 5 taus, que son 5 segundos. El periodo es muy corto, ¿verdad? El periodo de la señal es 1 sobre la frecuencia, que es 1 sobre 60 Hz, que en calculadora esto da 16.67 milisegundos. Quiere decir que el periodo de la señal es muy corto. ¿Y cómo se ve eso en una gráfica? En una gráfica lo que tenemos es lo siguiente. El voltaje de entrada dijimos que es senoidal y el voltaje de salida tiene una tensión constante de offset de 5 voltios. Entonces podríamos poner que estos son 0 voltios, estos son 5 voltios. Aquí va a haber 10 voltios. Este es el tiempo. La onda de entrada dice que es de 5 voltios pico y está esta onda de salida va así. Entonces eso sería para el caso ideal. La cuestión con el tiempo es que la fuente carga hasta 5 voltios el condensador y el condensador se deja esos 5. Pero si el tiempo de descarga fuera más alto, lo que sucede es que estos 5 voltios del centro no son constantes, ¿verdad? Porque el centro de esta gráfica es el offset o el desplazamiento que le está metiendo este condensador, ¿verdad? El condensador pone 5 voltios de offset. Si este condensador se empieza a descargar durante la parte donde la onda de entrada es positiva, que serían durante todos estos ciclos positivos, lo que sucedería es, voy a poner aquí tal vez con otro color, que el semiciclo de positivo trata de hacer esto. El negativo recarga, ¿verdad? Entonces aquí donde llegué al punto mínimo, esto debería recargar. Y esto debería ser así, y aquí debería recargar. Y este es el voltaje de SD o el offset. Entonces en el caso en que, vamos a escribir aquí, si, bueno, en este caso, el periodo es mucho más corto que 5 tau. Entonces el condensador o el voltaje del condensador es constante. Pero el ejercicio lo que decía es qué pasa si no. Dice, con C1 explique la forma de onda de la tensión si ambos diodos son ideales y la D es cómo afecta la forma de onda el uso de diodos de silicio. Ah, bueno. Esa sería la C. Sí, bueno, yo creo que me pasé porque lo único que pregunta es explique si los diodos son ideales la forma de onda de tensión. La forma de tensión es esta azul. Pero bueno, no está de más. Si tengo que el periodo es mucho menor que 5 taus, el voltaje del condensador es constante, pero si no fuera el caso, lo que se ve es la gráfica roja. ¿Ah? Más o menos. Y eso haría que el voltaje de CD no sea constante, entonces se deforma un poquito la onda senoidal. La última dice cómo afecta a la forma de onda el uso de diodos de silicio. Si los diodos son de silicio, lo que sucede es que el condensador no va a cargar hasta 5, sino que en el semiciclo de carga del condensador, ¿hasta dónde carga? Carga hasta 4.3.
¿verdad? Porque el diodo se deja a 0.7. Entonces el condensador carga hasta 4.3 y cuando voy hacia el otro lado tengo 4.3 más los 5 voltios pico, pero tengo que restarle este diodo otra vez. Entonces hay un pedacito de la señal que me recorta el voltaje del offset y otra parte de la señal que se recorta en el voltaje de salida. Son dos recortes diferentes. Entonces vamos a poner aquí la D. Si los diodos son de silicio, el condensador carga hasta 4.3 voltios en el semiciclo negativo. Y la tensión de salida es Vout es igual a V1 más 4.3 menos 0.7 del otro diodo, según la malla, ¿verdad? Porque yo tendría, según el circuito, vamos a verle esto, que el voltaje de salida es igual al voltaje de entrada más 4.3 menos 0.7 constante en todo ese otro pedacito. Entonces ese otro diodo se deja a otra parte. Y a 4.3 le resto 0.7 y esto me da 3.6, ¿verdad? Entonces la gráfica de salida tendría en este punto, salud, 3.6 voltios. Esto sería Vout y esto es el tiempo. De 3.6 tiene que subir y después tiene que caer. Y entonces el voltaje máximo y el voltaje mínimo son diferentes, porque del centro hacia arriba tengo 5, entonces 3 más 5 son 8.6 y 3 menos 5 son menos 2.4, no, 2.6. Desde aquí hasta aquí hay 5 y desde aquí hasta aquí hay 5, entonces sigo teniendo 5 voltios pico, pero el voltaje de salida tiene un offset diferente. Y podríamos revisar si eso es cierto en una simulación así rápida, porque el circuito es pequeñito, ¿verdad? Entonces podríamos hacer aquí un esquemático, ponemos una fuente, le ponemos una resistencia de carga, ponemos diodos, entonces había un diodo para arriba, un diodo para la derecha, un condensador, la fuente senoidal con un voltaje de offset de 0, amplitud de 5, frecuencia de 60, y los diodos son de 0.7, esta es John K, esta es John Milli. A este diodo le vamos a poner diodo X, porque los diodos que trae aquí LT son muy específicos, queremos un diodo ideal de 0.7, entonces ese les dije se busca en la ayuda en elementos de circuito, diodo ideal. Copiamos ese, lo pegamos aquí y le ponemos diodo X con un voltaje directa de 0.7. Me falta el nodo de tierra.
¿sí? Y los rótulos para la salida y la entrada. Esto lo puedo guardar. Luego corremos por 50 milisegundos, son 3 semiciclos completos, porque si estoy en 60 Hz, 60 Hz es 1 sobre 60, eso es un semiciclo. Y si multiplico por 3, esos son 50 milis. Entonces con 50 milis estoy graficando 3 periodos completos. La onda de entrada son 3 enteros y la onda de salida está desplazada hacia arriba, pero lo otro es que tiene un pedacito donde se recorta. No sé si se ve. Entonces vamos a ver. Ahí se ve mejor. Está desplazada hacia arriba. ¿Cuánto se desplazó? El voltaje máximo son 8.6. Y habíamos puesto que el voltaje máximo son 8.6. El voltaje mínimo, aquí lo tengo mal. Revisemos por qué. Digamos, lleva variando de 5. Es que a 3.6 le resto 5. Sí. Es correcto, debería ser menos 1.4. Pero este pedacito se cancela y ese es el pedacito del problema que me falta. ¿Verdad? Así se ve. La idea es que la forma de onda la tenemos bien, pero el pedacito de abajo se cancela porque existe un punto donde el circuito deja conducir. Este circuito deja de conducir cuando, y podemos hacer malla para allá, menos V1, menos 4.3 más 0.7, creo que es con este, más V out es igual a 0. En los circuitos limitadores decíamos, justo cuando está en el borde de estar encendido, este tiene que ser 0 porque es el voltaje en la resistencia. Despejamos la tensión del diodo, que la tensión del diodo sería pasar los otros a la derecha, sería V1 más 4.3. Eso tiene que ser mayor que 0.7 para que el circuito siga encendido. Y entonces V1 tiene que ser mayor que 0.7 menos 4.3. V1 tiene que ser mayor que menos 3.6 voltios. Para que Vout sea V1 4.3 menos 0.7. Entonces, esta que habíamos escrito aquí tiene la restricción de que el voltaje de entrada tiene que ser mayor que menos 3.6 y por eso es que estos pedacitos recortan. Ahí está. Voy a hacer un resumen porque sé que le di mucha vuelta. Está difícil, esto está difícil. Pero bueno, por eso es práctica. Para eso vinimos hoy. Ok, entonces el resumen de todo el problema es que este circuito es un sujetador o cambiador de nivel, ¿verdad? Los cambiadores de nivel son los que tienen condensador. El condensador lo que hace es que se carga en uno de los dos semiciclos. Aquí en el que observamos que se carga es en el semiciclo negativo, porque este diodo, ¿verdad?, no siempre está en esta dirección, a veces el diodo está al revés.
Entonces hay que ver en qué semiciclo el condensador carga y en qué dirección. Aquí dijimos que el condensador carga de manera permanente positiva a la derecha. Y después en el otro semiciclo, el voltaje de la fuente más el voltaje del condensador tiene que pasar a la derecha, ¿verdad? Si los diodos son ideales, que es el que vimos en las diapositivas del curso, no hay ningún problema, porque con diodos ideales los diodos conducen a partir de cero y entonces no se dejan ninguna tensión y el circuito sería simétrico, ¿verdad? Lo que diríamos es que con diodos de 0 voltios la onda no tendría por qué recortarse. Entonces tiene hacia arriba 5, hacia abajo 5, llega hasta 10 y abajo llega hasta 0. Con diodos ideales no hay problema. Y con diodos ideales la solución no la cambiamos. Entonces, bueno, ya habíamos explicado semiciclo negativo, semiciclo positivo. Dijimos que en los demás semiciclos la onda se desplaza 5 hacia arriba. El periodo de la señal de entrada era 16 milis y el tau del condensador es de 1 segundo. Como el condensador necesitaría 1 segundo para descargarse completamente, o bueno, 5 segundos en realidad, porque son 5 taus, pero no le estamos dando tiempo, el condensador no pierde carga prácticamente, es lo que estamos diciendo, ¿verdad? Porque 5 taus sería muchísimo más grande que el periodo de la señal. Entonces al condensador no le da tiempo de perder nada de carga y el condensador va a seguir manteniendo sus 4.3 voltios durante todo el ejercicio. El último es el que dice cómo afecta la forma de onda del uso de diodos de silicio. El resumen de este sería que en el semiciclo negativo el condensador ya no carga hasta 5, carga ahora hasta 4,3. Esa es la primera. Y la segunda es que en el de descarga tengo este condensador, pero tengo un diodo de 0.7, ¿verdad? Entonces la restricción es que para que este lado esté encendido y tengamos voltaje de salida, la tensión de entrada tiene restricción porque el circuito ahora tiene una fuente, esto es como una fuente, ¿verdad? De 4.3 con dirección positiva, un diodo que se deja 0.7 y el voltaje de salida. Entonces, de hacer una malla por este circuito, observábamos que si despejamos el voltaje del diodo, que fue esto que puse aquí abajo, en este lazo, si despejamos el voltaje del diodo como si fuera un limitador, el voltaje del diodo lo despejamos, asumimos que sea mayor que 0.7, ¿verdad? Lo que hice es que le puse el voltaje del diodo como variable. Y justo en el punto de encendido la resistencia de carga no tiene voltaje, entonces de aquí despejamos VD, decimos que eso tiene que ser más de 0.7 y entonces la señal de entrada tiene que ser mayor que menos 3.6 para que haya salida, porque si no este circuito se apaga. Lo que ocurre es que en todo el rango donde esto es menos 3.6 o más, esta fuente con este condensador le ganan al diodo. Pero si esta fuente es muy negativa, digamos que la fuente sea menos 5 ya es mayor que el voltaje que se necesita para que el diodo encienda. Entonces eso me apaga el circuito. Y ese sería el resumen. Está bien, ¿verdad? Y bueno, aquí está la simulación, entonces después la tengo que pasar. Puedo pasarla aquí de una vez. Ok, estamos con ese primero, entonces vamos a revisar el enunciado para ver el segundo. El segundo problema, voy a copiarlo. Es como un rectificador, es un rectificador de onda completa. Y el puente está bien construido. Tienen que memorizarse este circuito. El del semestre pasado era feo porque no pusimos el circuito y dijimos escriba usted el circuito, entonces había que recordar la dirección de los diodos. Los diodos tienen que estar viendo todos hacia la derecha, es una forma de recordar. Y si están viendo hacia la derecha y los voltajes de entrada están arriba y abajo, entonces la terminal de la izquierda es la negativa y la terminal de la derecha es la positiva.
si por alguna razón los diodos están viendo hacia la izquierda, ¿verdad? Si todos los diodos apuntan hacia la izquierda, entonces la terminal positiva está aquí y la terminal negativa está aquí, ¿verdad? La cuestión es aprenderse la dirección del puente. O, bueno, haciéndolo por lógica, digamos que el voltaje positivo no puede pasar por aquí, entonces el nodo positivo es el de la derecha en este diagrama. Pero todos los diodos tienen que ver hacia una sola dirección, ¿verdad? Estos ven hacia la derecha, 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 entonces está bien. Si hay alguno que está como hacia la izquierda, o tengo dos a la derecha y dos a la izquierda, ya el puente está mal armado o mal conectado. Y habría que ver también en semiciclos qué pasa. Entonces, en este tenemos un puente rectificador de onda completa, una resistencia, y esto que está aquí a la derecha es un circuito regulador, ya habíamos dicho, ¿verdad? Que es un regulador Zener. La cuestión es que este circuito no tiene condensador. Entonces tiene dos partes. Esta parte me hace la parte de rectificación. El voltaje de este nodo dice que los diodos son de silicio, no dice que sean de 0.7 o que sean ideales, ¿verdad? Entonces podríamos considerar diodos ideales. La cuestión es, si el problema no dice nada, suponemos que son ideales, ¿verdad? Si no dice cuál modelo usar. Eh, sí, pero los diodos de silicio pueden tener diferentes modelos, ¿verdad? Entonces había modelo exponencial, modelo 0.7, modelo ideal. Eh, podríamos hacerlo con 0.7 de una vez. Pero si no ponemos que sea 0.7, ustedes escogen el modelo. En realidad, podemos hacerlo de las dos formas. Entonces voy a quitar esto. Ok, si los diodos son ideales, la tensión de ese nodo serían piquitos positivos. Y llegarían, esto es B, porque aquí hay una letra B. Casi no se ve, pero ahí está. Ese es el voltaje B en función del tiempo, y esto llegaría hasta 20 voltios de entrada. Porque dice que VI son 20 voltios pico. Si fueran diodos de 0.7 voltios, entonces lo que cambiaría sería dos cosas. Una, que no llega hasta 20, llega hasta 18.6. Y la otra, que no empieza justamente en cero, sino que tiene un pedacito como donde está apagado, y después tiene otro brinquito y otro pedacito apagado, y así. Pero bueno, creo que es la única diferencia. Entonces, en este caso, esa es la primera parte, que es el rectificador. La segunda parte es este circuito que tiene un diodo Zener. El diodo Zener, cuando está en directa es como un diodo de silicio, ¿verdad? Conduce con 0.7, pero este está en reversa. Y en reversa tiene un voltaje constante de encendido, que es el voltaje de ruptura, que depende del voltaje del Zener. En el enunciado dice que son 12 voltios. Entonces, con solo que el voltaje de entrada sea mayor que 12 voltios, ese diodo enciende y mantiene un voltaje de salida de 12 voltios fijo. Entonces lo que debería ocurrir es que en estas ondas, aquí donde hay 12 voltios o aquí donde hay 12 voltios, el circuito debería recortar y debería quitar estos pedacitos de arriba. ¿Ok? Entonces, la parte A sería cuál es la función del circuito. El circuito es un rectificador de onda completa conectado con un regulador Zener que funciona
no como regulador, sino como limitador. Salud. Sí, ¿verdad? Porque está bien, los diodos Zener funcionan para ser reguladores cuando tenemos un condensador, ¿verdad? Y yo tengo un voltaje de DC, pero el voltaje de entrada de este circuito no es DC, es un voltaje de DC. Entonces, la diferencia entre los reguladores y los limitadores era que el voltaje de entrada en unos son DCA y en los otros son DC, ¿verdad? En este caso, como el voltaje de entrada es alterno, el circuito es un limitador. Si el voltaje de entrada fuera DCD, ¿verdad? Fuera como una oscilación, lo que estamos haciendo es bajar el voltaje, entonces sí sería un regulador. Ok, esa es la A. ¿Y cómo funciona? Tenemos que explicar que el rectificador de onda completa estas explicaciones, en ponerlas en texto, ¿verdad? También se pueden hacer con dibujos, pero es que después piden la forma de onda de las tensiones y las tensiones promedio. Entonces el rectificador de onda completa entrega semiciclos positivos de hasta, y podemos poner 18.6 voltios pico. Según lo que estaba dibujado arriba, ¿verdad? Y esta tensión pasa al limitador y en el limitador si el voltaje en B es mayor que el voltaje Zener, entonces el voltaje de la carga es igual al voltaje Zener. Y si el voltaje en B es menor que el voltaje Zener, entonces el voltaje de la carga es el voltaje en B. Como para ponerlo con algo de matemática, ¿verdad? Es como hacer intervalos. Quiere decir que si en B, que es el punto de entrega del rectificador, hay más de 12 voltios, este diodo conduce y por lo tanto el voltaje de salida es 12. Si VB es mayor que el voltaje del Zener, el voltaje de la carga es el voltaje del Zener, porque el Zener se enciende. Vamos a poner que el diodo Zener está encendido. Y en el otro, el diodo Zener está apagado porque tiene un voltaje de entrada menor que el voltaje de activación del Zener. Entonces el Zener es un circuito abierto. La otra forma sería explicar que en el limitador, ¿verdad? Podríamos poner el circuito equivalente. Entonces si el diodo Zener conduce, son 12 voltios fijo. Y si el diodo Zener no conduce, es un circuito abierto. Bueno, pero solo un momento. Porque en ese caso, es mentira, hay una de esas que está mal, porque es un divisor de voltaje. Si el diodo Zener no conduce, el voltaje de salida no es cero, el voltaje de salida es un divisor de tensión. Entonces, si el voltaje del B es menor que el voltaje Zener, el voltaje VL sería VB por RL entre ¿cómo se llama la otra? RS más RL. Porque esto es el voltaje en B, este es el voltaje en B, esto es RS, esto es RL, RS, RL. Entonces creo que se puede dibujar así.
Ya ve. Nada más para que quede como en orden. Así, sí, ¿verdad? Y entonces, eh, RS y RL tienen valores. RS son 100 ohmios y RL son 400. Y entonces esto sería por 400 entre 500, que sería 0.8 de bebé. Ok, entonces esa es la explicación de cómo funciona. La A es nada más el nombre del circuito. Y la B es qué pasa en los semiciclos, qué pasa cuando, ¿verdad?, el rectificador entrega tensiones de salida positivas, todas mayores a 0, que llegan hasta 18 voltios pico, 18.6, y esa tensión se le pone al limitador, y en el limitador hay dos condiciones: que la tensión de entrada sea mayor que 12, significa que el voltaje de salida es 12, y que la tensión de entrada sea menor que 12, significa que el diodo es un abierto y lo que queda es un divisor de voltaje. Okay, entonces la C sería dibujar y explicar la forma de onda de la tensión en RL. Y para la parte C, entonces tendríamos que hacer aquí unas grafiquitas. Puedo poner la entrada y puedo poner aquí la de salida. Y podemos poner, tal vez con... Estoy usando azul por todo lado. Que esos serían los semiciclos. Entonces podríamos poner que... Podríamos aproximar como el caso ideal, hacer esto hacia arriba, hacia abajo, después hacer esto hacia arriba, hacia abajo. Este es el voltaje en B y este sería el voltaje de salida, que es el voltaje en RL. Entonces decíamos que había un punto que son 12 voltios, porque hasta arriba hay 18,6. Yo sé que está ahí como abajo, ¿verdad? Pero parece que tiene sentido. Y después hacia abajo tenemos aquí estos puntos donde tenemos conducción o no conducción. Así. Entonces, si la tensión de entrada es mayor que 12 voltios, lo que vamos a graficar en la salida sería 12 voltios fijos. Pedacitos tenemos 12 voltios horizontal. Y en los otros tendríamos que a la onda de entrada hay que hacerle un divisor de voltaje. Y entonces yo la pondría al resto de la onda, aquí en los pedacitos que sobran, es de 12 voltios para abajo. Entonces esos 12 voltios yo debería multiplicarlos por 0.8 y debería dibujarlos aquí. Creo, pero no estoy seguro, creo que esto debería ser así. Lo que pasa es que me parece muy raro que sea discontinuo, pero podemos simularlo y ya me devuelvo. Pero según lo que calculamos tiene sentido, ¿verdad?
Debería ser continuo. Porque tenemos un divisor de tensión aquí a la derecha. Y ese divisor es con 400 arriba y 500 en el denominador, que me da 0.8 de W. En caso donde el voltaje de entrada sea mayor que 12, las salidas son 12 fijos. En caso donde la tensión de entrada sea menor que 12, este diodo abre y lo que me queda es un divisor. Pero podríamos verlo. Entonces, bueno, en teoría debería verse así, pero vamos a ver si es cierto. Estos problemas son difíciles. Entonces vamos a hacer... Creo que puedo abrir el mismo y lo... No, es que tengo que... Son demasiados cambios. Hagamos otro. Rectificador. Entonces el rectificador debería tener diodo para arriba, diodo para abajo, diodo para abajo, diodo para arriba. El voltaje entra hasta este lado. Y la onda de entrada es de 20 voltios pico con 0 de offset con frecuencia, no dice, pero podríamos ponerle 60 también porque es un rectificador. Ahí. Ahora, la tierra de este circuito no la puedo poner aquí porque la entrada del circuito no puede ser la misma tierra de la salida. Entonces vamos a poner esto para acá y la tierra la ponemos en este nodo. Así. Luego tenía resistencia en serie. Que tenía valor de 100. Y tenía diodo Zener y resistencia en paralelo. Que es resistencia de carga de 400. Así. Y no, un condensador no, es un diodo Zener. El problema del Zener es que no está aquí abajo. Zener. Vamos así. Y a este diodo hay que ponerle, se puede escoger un modelo como muy exacto, pero habría que buscar por voltaje de ruptura uno que tenga 12. Y puede ser cualquiera de estos. Hay de varios fabricantes. Entonces confío más en este. Que ese sería un Zener de 12. Y a estos los podemos poner el DX que habíamos puesto para el pasado. Y ese DX lo habíamos sacado de la ayuda. Ahí. Elementos, diodo. 0.7 DX. Podemos poner nodo de salida. Y en este tenemos que ponerle entrada 1 y entrada 2. O podemos ponerle entrada positiva y entrada negativa, porque esas dos hay que restarlas para graficarlas. Porque como la tierra está aquí abajo, si yo grafico esto contra tierra y esto contra tierra, no es igual. Entonces tengo que restar las entradas y después la salida contra tierra. Eso en principio está correcto. Entonces simulamos por 50 miles. Graficamos
entrada 1 menos entrada 2 y graficamos salida. No, más o menos, no está como en el que me imaginé. Vamos a ver. Agregar panel abajo. Entonces, si llega hasta 12, pero no tiene como esa discontinuidad que había puesto en la página. Podemos graficar aquí cuánto hay en B. Bueno, pero es que más o menos. La cuestión es, 12 es el punto aquí máximo. Lástima que este video no lo puedo hacer ideal. Habría que copiar este y poner que este es el diodo Zener, pero habría que buscarse el voltaje de reversa de un Zener. Entonces aquí también en ayuda, elementos, podemos buscar un diodo Zener. Que sería este, voltaje de reversa. Ahí está, ese es un Zener ideal. Entonces, y corta en 12, pero tiene un pedacito como los ángulos, ¿verdad? No pega directamente en la senoidal, sino que ¿cómo le hago suma a esto? No me deja. Llega hasta 12 y este pedacito se supone que es el voltaje de entrada multiplicado por 0.8. Entonces no se ve exactamente discontinuo. Pero yo creo que no importa. En realidad está suficientemente parecido. La idea sería, son 12 voltios hasta aquí y el resto es la onda de entrada atenuada 0.8 veces. Y entonces dice, forma de onda de la tensión de la resistencia y tensión promedio de la resistencia. Bueno, pero es que para sacar el promedio se ocupa la onda muy exacta. Porque es que una es... Una es suponer que tenemos 12 ahí y que es una función continua. Lo que pasa es que no es exactamente eso. Pero es que por matemática no tengo cómo sacarlo. Vamos a hacerlo así. Pero estos pedacitos serían el voltaje en B por 0.8. Es que según eso, matemáticamente sí debería haber un brinquito, ¿verdad? Aquí en lo que sucede es... Para ver si le cambio el color. Es que se ven medio raras. Que esto no llega hasta el borde, ¿verdad? Pero esto de que no llega, creo que es porque en este circuito, para pasar de esta condición a esta condición, no es exactamente en el borde, sino que como las dos resistencias tienen corriente, parte de la corriente del Zener también tiene que pasar por la carga. Y bueno, esto sigue siendo un divisor, aunque esté el Zener atravesado. Digamos, el Zener va a mantener 12 voltios, pero podría ser que no llegue a sostener esos 12 voltios cuando la tensión de entrada está muy cerca.
está difícil de poner en el papel. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a mantener esta forma de onda así y vamos a calcular el voltaje promedio. Entonces voltaje promedio en la resistencia RL sería ¿cuál era la fórmula del voltaje promedio? El voltaje promedio era 1 sobre el periodo multiplicado por la integral desde 0 hasta el periodo de la forma de onda. La forma de onda que tenemos aquí está hecha en varios pedacitos, ¿verdad? Entonces esto sería el voltaje de la carga en función del tiempo. El periodo de esta señal no son 16 milisegundos, porque 16 milisegundos era el periodo de la onda completa. Hasta aquí había 16.6 milisegundos. Y hasta el centro hay 8.33 milisegundos, ¿verdad? La cuestión es que para esto sí necesitamos ángulos, ¿verdad? Porque ocupo ver en qué momento esto llega hasta 12 para buscar este punto. Y entonces tendría que calcular el ángulo 1 y el ángulo 2 en este otro punto. O bueno, el tiempo en 1 y el tiempo en 2. Porque sabemos que la integral de ese pedacito es un cuadrado, ¿verdad? Es nada más base por altura. Y las integrales de los otros dos lados son una onda sinusoidal que es 0.8 de la señal de entrada. Entonces yo pondría, también se puede hacer en ángulos, 1 entre 2pi o 1 entre 360 grados si la hacemos en grados, por la integral desde 0 hasta 360 grados de VL del ángulo de ángulo. Entonces el ángulo 1 lo sacamos como el seno a la menos 1, vamos a hacerlo así. 12 voltios es igual a 18.6 voltios por el seno del ángulo 1. Porque en el ángulo 1, que es este punto, la senoidal que pase por ese ángulo tiene que ser igual a 12. Entonces el ángulo 1 sería el seno a la menos 1 de 12 entre 18.6. El ángulo 1 con la calculadora en grados, creo que sí están grados, de 12 entre 18.6 son 40.17. Y el ángulo 2 tendríamos que restarlo al periodo o al total de esta señal. Ahora la cuestión es que la senoidal va hasta arriba, después va hasta abajo y llega hasta abajo y vuelve a subir hasta arriba. Entonces para la senoidal que estamos usando aquí, hasta aquí a la derecha son 360, entonces tendríamos que usar 180 y restarle ese ángulo. Que son 139,8. Y entonces el voltaje promedio sería 1 entre 360 grados multiplicado por, y esta integral la vamos a partir desde 0 grados hasta 40.17 grados es 0.8 por 18.6 por el seno del ángulo. Después tenemos que sumar desde 40 hasta 139 una función de 12 constante. Y después tenemos que sumar desde 139.8 hasta 180 un segundo.
tengo que cambiar el ángulo afuera. Aquí esto sería otra vez 0.8, porque es 8.6 por el seno del ángulo de ángulo. Como estoy integrando desde 0 hasta 180, la de aquí afuera tiene que ser hasta 180. Porque yo puedo integrar desde 0 hasta 360 y dividir entre 360, o puedo integrar desde 0 hasta 180 y dividir entre 180. Entonces queda así. Esta primera y esta última tienen que ser iguales porque es simétrico, ¿verdad? Pero eso ya se puede hacer en calculadora. Entonces UL promedio sería 1 entre 180 grados multiplicado por y aquí adentro podemos poner el resultado de esas integrales. La cuestión es que podríamos hacerlo todo aquí, porque uno puede integrar 0.8 por 18.6 por el seno del ángulo, y podemos hacerlo desde 0 hasta 40.17. Entonces esto da 201.01, pero la cuestión aquí es las unidades, porque esto tiene una parte de grados porque es de ángulo, ¿verdad? Y tiene una parte en voltios. Entonces sería... La cuestión es que esto hay que dividirlo entre 180, entonces voy a quitarle el 180 aquí para nombrar. El pedacito del medio sería... bueno, voy a hacer, ya que la tengo aquí, la última es desde 139.8 hasta 180, que debería dar eso mismo. 201.38 da la última. Eso es por decimales. La del medio sería, integrar 12 desde 40.17 hasta 139.8. Eso da un montón. 1195,56. Y el resultado sería 201.01, 1195.56, 201.38. Creo que queda diferente por decimales, porque aquí estoy usando dos decimales y en el último no. Entre 180 da 8.8775. Y según esta gráfica, lo que tengo que hacer es el promedio de esta magenta, que es 8.35, porque esta tiene unos pedacitos un poquito más recortados, pero de 8.87 a 8.35 no hay tanta diferencia. Entonces yo lo dejaría así. Pero sí se ve, ¿verdad? El resumen de este es que es un rectificador con un limitador. El rectificador pasa la señal normal de un rectificador y el limitador la recorta. Ajá. Sí. Entonces, la gráfica de entrada es esta, porque es una senoidal completa. La gráfica de salida está recortada aquí en 12. Entonces, lo que andamos buscando es partir la integral en tres pedacitos, ¿verdad? El primero, el segundo, el tercero. El borde es cuando la senoidal de entrada llegue a 12, ¿verdad? Ahí tengo el ángulo. Y entonces lo que digo es 12 voltios es el valor que ando buscando, que es una constante. Entonces hago la intersección de esta horizontal con la onda senoidal, que la onda senoidal es la parte de la derecha. O es decir, una senoidal de 18 voltios pico cruza por 12 en el ángulo que ando buscando. Y de ahí escojo el ángulo. El segundo sería, como la senoidal está definida para 360 grados, yo sé que hasta la mitad de 180, entonces aquí son 180 menos el ángulo.
y puedo integrar los dos periodos o puedo integrar solo uno porque son iguales, y entonces está integrado solo uno con los tres pedacitos. Eso da, y eso está por aquí. Entonces también funcionó. Podría poner aquí el circuito. Para que queden bonitos los apuntes nada más. Así. Y teníamos uno más, vamos a ver si nos da chance. Este último me parece que también es de un examen. Los otros no eran de exámenes, pero este yo creo que sí. Este dice que se ocupa diseñar un circuito que tenga como voltaje promedio de salida 10 voltios, pero es voltaje promedio. Y tenemos los siguientes componentes: una fuente senoidal que se puede ajustar desde 0 hasta 30 voltios pico en 60 Hz, 4 diodos de silicio con caída de 0.65, una resistencia de 1K y un condensador de 833 micros. Solo esos componentes hay, entonces el valor de los componentes, el valor del voltaje promedio me van a dar cierto riso, y el riso yo no lo puedo cambiar, pero lo que ocupamos es que el promedio sea fijo, ¿verdad? Y lo que andamos buscando es un rectificador, ¿verdad? Puede ser uno de media onda, puede ser una onda completa, cualquiera de los dos, pero como hay 4 diodos, la lógica sería usar uno de onda completa. Si solo tuviéramos 2 diodos sería diferente. Creo que más abajo decía. Entonces, sí, me parece que este es el del examen del semestre pasado. ¿Qué necesitamos? Porque aquí hay que inventarnos el circuito. Lo que necesitamos es que el voltaje promedio de la salida sea 10 voltios. Y entonces aquí, si nos imaginamos que este es en función del tiempo el voltaje de salida de un rectificador de onda completa, ¿verdad? Tiene que, en el primero tiene que cargar, después tiene que descargar un poquito, después carga otra vez, después descarga otro poquito, después carga y descarga otro poquito, ¿verdad? Esta sería la senoidal como de entrada. Y ahí está regulada. Bueno, no regulada, sino filtrada con un condensador. Entonces, el punto máximo y el punto mínimo tienen un voltaje de riso. Y el voltaje promedio, habíamos dicho que es la mitad de esa variación, ¿verdad? Y el voltaje promedio tiene que ser 10 voltios exacto. Entonces, bueno, la parte A es dibujar un circuito. El circuito sería un rectificador. Esta es la fuente, voltaje de la fuente, que dijimos que es variable. Tiene el puente de diodos. Se puede dibujar el puente completo o solo poner el triangulito. Yo preferiría dibujar el rectificador con los 4 diodos, todos viendo hacia la derecha. Y ponemos este pedacito aquí abajo conectado a tierra, y esta a la derecha. Después dice que tenemos, además de los 4 diodos, una resistencia de carga de 1K y un condensador de 833. Entonces vamos a ponerle el condensador por aquí. Y la resistencia de carga. Un kilo ohmio. Este es el voltaje de salida. El voltaje de salida tiene ese riso. Entonces, según lo que sabemos, estos son 10 voltios en CD, 10 voltios promedio, y podemos calcular cuál es el voltaje de riso. Bueno, el programa no lo ha pedido, pero dice en la B: determina el valor necesario de la fuente para que el voltaje promedio de verdad sea 10. Entonces, para eso necesitamos, ¿verdad? La cuestión es que estos diodos se van a dejar
2 veces 0.65. Entonces el voltaje, vamos a ver, si estos son 10 voltios de CD, el rizo tiene que estar desde un máximo hasta un mínimo. Este es el voltaje de rizo. Yo necesito poner en la fuente este valor más 2 por 0.65. Pero tiene que ser el voltaje superior, no el voltaje del medio. Porque el voltaje promedio es este, que es el que está en la mitad. Entonces ocupo sacar el rizo para ver cuánto es lo que tengo que subirle a la fuente para poder llegar a tener ese voltaje máximo. Podríamos decir este es el voltaje máximo y este es el voltaje mínimo. Entonces el voltaje de rizo, según las ecuaciones del rectificador de onda completa, era IL por el periodo entre 2 veces por la capacitancia. ¿Se acuerdan de esa ecuación? Está por ahí en el formulario. Y la corriente de la carga sería el voltaje de CD dividido entre la resistencia a carga, multiplicada por el periodo, que es 1 sobre la frecuencia, entre 2 veces la capacitancia. El voltaje de CD son 10 voltios, la resistencia es de 1K, la frecuencia es de 60, ¿qué decía? La frecuencia es de 60 Hz. Y el condensador es de 833.3 micros. Entonces eso me da un voltaje de rizo que se puede calcular 10 entre 1K por 1 sobre 60 entre 2, 833.3 micros. Eso me da 100 milivoltios de rizo. 100 milivoltios exactos. Y entonces yo necesito que el voltaje máximo sea los 10 voltios de CD más la mitad del rizo. Son 10 más 0.1 entre 2. Sería 10.05. Es cuestión de decimales, pero en principio está bien, ¿verdad? La cuestión es que 0.1 voltios a veces se puede medir, a veces no se puede medir, ¿verdad? Que son 100 milivoltios, depende del ejercicio. Pero se ve, ¿verdad? Entonces, la idea es, si el voltaje promedio de salida son 10 voltios y yo tengo esto de rizo, necesito sacar el rizo, que el rizo son 100 milis, y entonces la mitad hacia arriba son 50 milis más, entonces necesito 10.05 como voltaje máximo. Y a ese voltaje tengo que sumarle lo de los dos diodos, y entonces el voltaje pico de la fuente sería el voltaje máximo más 2 veces 0.65, que es la caída de los diodos. Serían 10.05 más, esto es 1.3. Pues el voltaje pico de la fuente de alimentación son 11.35 voltios. Y ese es el valor necesario de la fuente para que la tensión de promedio sea 10 voltios en la carga. Aquí la cuestión es, podríamos haberlo hecho con 10 voltios máximo y la tensión en la entrada sería 11.3 exacto, sin este 5, ¿verdad? Que también estaría bien, solo que el voltaje promedio en lugar de 10 daría como 9.95, pero es que lo que digo es que es cuestión de decimales, ¿verdad? Es tal vez demasiado ajuste. Estaría bien de las dos formas, ¿verdad? Pero la cuestión es que el voltaje promedio es lo que está aquí en la mitad. Ok, el segundo ya lo tenemos. El tercero dice que el voltaje de rizado se necesita reducir un 10%, entonces ¿cuál es el nuevo valor del condensador? Si el rizo actualmente son 100 milivoltios
La C es reducir el rizo un 10%. Entonces, si tenemos el voltaje de rizo de 100 milivoltios y queremos reducirlo en un 10%, entonces el voltaje de rizo tiene que ser de 90. ¿Verdad? Porque si dijéramos el 10% del voltaje de rizo es 10, ¿verdad? Son 10 milis. Pero si dijéramos que el nuevo voltaje de rizo son 10, entonces estaríamos reduciendo un 90%. Lo que dice es, reduzca nada más un 10%. Y entonces esto es IL por T entre 2 veces el condensador de filtrado, pero ahora despejamos el condensador, que sería IL por T entre 2 veces el voltaje de rizo. Condensador con todos los números serían 10 voltios entre 1 kilo ohmio por 1 sobre 60 entre 2 por el voltaje de rizo ahora es de 90 milivoltios y el condensador tiene un nuevo valor que serían 926 microfaradios. Entonces pasamos de 833 a 926. ¿Sí, verdad? Entonces cuando cambiamos el rizo, despejamos el condensador. En el pasado, con el valor del condensador, habíamos despejado el rizo. Y la última dice, asuma que uno de los diodos está quemado, el D3. Entonces dice, con los componentes que quedan, diseñe un circuito que permita obtener los 10 voltios promedio con componentes restantes de la lista original. Entonces, si en lugar de 4 diodos ahora tengo 3, la idea es, para hacer un circuito que funcione, ya no puedo hacer el de onda completa. Bueno, pero necesito un circuito que sirva. Entonces, en esta última lo que tenemos que hacer es construir un rectificador de media onda que logre sacar 10 voltios. Y determina el valor al que tiene que ajustarse la fuente. Entonces, para el último, sería como repetir el problema, pero con un rectificador de media onda. Hacemos un circuito. El rectificador de media onda podría ser así nada más. Y después tiene un condensador y la resistencia de carga. Porque si ya no tengo los 4 diodos, sino que se me quemó uno, pues tengo que hacer un rectificador más pequeño. En este circuito, entonces pasa lo mismo. El voltaje promedio es de 10 voltios. Y hacia arriba y hacia abajo, ya tengo la mitad del rizo. Este es el voltaje máximo, este es el voltaje mínimo. Ese es el voltaje en RL, ¿verdad? Entonces, el voltaje de rizo para este, podemos usar algunos de los condensadores anteriores, digamos que es de los componentes originales. Entonces sería sería IL por T entre CF para el de media onda. Porque el de onda completa lleva un 2. Y aquí tendríamos que hacer 10 voltios entre un K por 1 sobre 60 entre el condensador que dijimos 833.3 micros y el rizo tiene que dar el doble, aquí el rizo va a dar 200 porque la única diferencia es que no tiene un 2 en el denominador. Entonces si el rizo es de 200, de aquí para arriba tengo 100 y de aquí para abajo tengo 100 y entonces el voltaje máximo sería 10 voltios más 100 milivoltios, que sería 10.1, y el voltaje pico de la fuente sería entonces el voltaje máximo más el voltaje de un diodo. Que serían 10.75 voltios de amplitud. Y no decía como que recalculáramos nada más
Solo es eso, porque ya tenemos el rizo y tenemos el condensador que ya era fijo, porque es el del enunciado. Entonces esto es .65, este es de 833.3 micros y esta es de 1K. Y esta es de 60 Hz. Y listo. Entonces, yo creo que de los tres este era como el más fácil, pero es el que menos circuitos tenía. La idea aquí es recordar las ecuaciones del voltaje de rizo y el voltaje promedio. El voltaje promedio era el voltaje pico de la fuente, o el voltaje pico aquí en la entrada del condensador, menos la mitad del rizo. Entonces el voltaje máximo, el mínimo, el promedio, porque en este caso el rizo era muy chiquitito, ¿verdad? Pero el rizo podría ser más alto. Y entonces eso es. Este creo que no hace falta simularlo, es bastante estándar. Pero de momento eso es por hoy. Entonces les recuerdo en el TEC Digital, además de esta práctica que son los enunciados, ¿verdad? Esta la hicimos completa hoy, práctica de examen. Están estas otras tres, no sé, no creo que me dé tiempo de hacerlas todas el jueves. Vamos a realizarlas, ¿verdad? Y bueno, les ayudan para estudiar. No tienen que entregarlas, ¿verdad? No, estas no tienen nota. Todavía no hay tareas en el curso. Tengo que buscarme unas tareas, pero para los otros temas. ¿Quién? Bueno. Y entonces por ahí eso sería. Nos veríamos el jueves. La hoja de asistencia aquí en la ANDA, allá está. Entonces eso es todo por hoy. Muchas gracias. Y cualquier consulta, con mucho gusto, me pueden escribir por correo.